Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Pues aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por permitirnos hacerlo. Y bueno, pues espero que estén bien allá en sus hogares y sobre todo, hermanos, orando y confiando en el Señor. Todo este tiempo va a pasar, lo hemos estado orando y se los hemos estado comunicando a ustedes también. Pero sobre todo, hermano, no descuidar nuestra relación con el Señor cada día. Así es de que hoy vamos a entrar a la palabra, como decimos, en materia, y darle gracias al Señor en primer lugar por permitirnos compartir la palabra del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sus hogares. Hoy es el tiempo de acatar algunas leyes, Señor, algunos consejos, Señor, y aquí estamos, Padre, haciendo también caso a nuestras autoridades. Hoy clamamos, Señor, por nuestra ciudad, hoy clamamos por nuestro país, Señor, para que todo este tiempo, Señor, de contingencia, de este mal que ha venido no nada más a nuestro país, sino a muchos otros lugares, Señor, otros países que han sido aquejados, Señor, por este virus. Hoy pedimos, Padre, que sea tu mano poderosa restaurando, Señor, y sobre todo alcanzando a todos aquellos necesitados de nuestro Señor Jesucristo. Hoy declaramos salvación y vida eterna en las familias y pedimos sobre todo, Señor, que hoy también nos permitas poder compartir tu palabra, que lo hacemos con mucho gusto y con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Y pues hoy hay un tema que quiero compartir con ustedes, un tema un tanto controversial, ¿verdad? Porque pues hoy muchas veces llegamos a pensar a la ligera, pienso yo, ¿verdad? Que nosotros analizamos de una manera, otros de otra, y respetamos, ¿verdad? Y eso es muy importante, poder respetar el pensamiento de los demás. Pero lo más importante que yo creo, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy clara y muy veraz, ¿verdad? En decirnos las cosas, cómo es que nosotros como sus hijos tenemos que llevarlas a cabo. Lamentablemente, a veces, siendo, como lo hemos dicho reiteradamente, siendo emocionales, cada uno, ¿verdad?, lo entiende a su manera, y a veces decimos: yo así lo entiendo y por lo tanto yo así lo vivo, ¿verdad?, porque Dios así me lo hizo entender a mí. Y bueno, y cada quien va pues tomando sus propios criterios. Sin embargo, hermano, lo importante es siempre considerar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Señor al respecto? Así es de que hoy quiero que podamos aperturar en este día con un texto bíblico. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. La palabra del Señor dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí el apóstol Pablo le dice a los efesios bien claramente, dice: anda con diligencia, ¿sí? Y eso es algo, hermano, que hoy en día creo que es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos llevar, ¿sí? Diligentemente una vida que honra a Dios. Así es de que, hermano, hoy veo la verdad, pues esta escasez en la vida del ser humano. Así es de que la palabra del Señor dice: anda con diligencia, no como un necio, sino como un sabio. Así es de que, hermano, y también agrega: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así es de que, hermanos, de verdad hoy le pedimos al Señor que nos dé diligencia para poder comprender su palabra, para poder entender todos sus principios y poder llevarlos a cabo en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Así es de que hoy, hermano, más que nunca necesitamos decirle al Señor: Señor, haz un corazón entendido en mí, un corazón abierto a tu palabra, y que podamos caminar con esta diligencia honrándote a ti en primer lugar. Así es de que, hermanos, hoy quiero compartir un tema que he titulado Fe y Prevención. ¿Sí? Fe y prevención. ¿Y por qué le he titulado así, hermano? Porque de alguna manera
Hoy en día estamos, pues, algunos, ¿verdad? Haciendo algunos comentarios acerca de la fe. Es decir, podemos hasta juzgar a algún hermano que está cuidándose, que está guardándose, y otro hermano que tal vez pues tiene mayor libertad o tiene pues mayor confianza. De repente puede empezar a criticar a nuestro hermano y decirle: ¿qué pasó? ¿Te falta fe? ¿O dónde está tu confianza? ¿En quién confías? Entonces de repente empezamos a atacar a un hermano que tal vez está caminando con diligencia, o viceversa. Muchas de las veces, ¿verdad? Nosotros podemos irnos por la parte de la ley y dejar de confiar en Dios y no depositar nuestra fe en el Señor. Entonces, hermano, hoy la verdad Dios me ha dado esta palabra para poder compartir y poder ver la importancia que hay y que existe, ¿sí?, en tener cuidado, sin descuidar en primer lugar nuestra fe. Así es de que, miren, en la palabra del Señor, precisamente investigando un poquito, el Señor le dio principios y leyes sanitarias al pueblo de Israel. Sí, desde, bueno, si alguien había sido infectado por la lepra o tenía algún tipo de enfermedad, tenía que pasar por revisión y muchas veces, ¿verdad?, ser aislado por salud, ¿sí? No por otra cosa, no por el miedo, sino simplemente por salud, para que de esta manera no fuera a propagar la enfermedad. Y vamos a ver ahí en Deuteronomio, ahí desde sus casas les voy a pedir que por favor busquen Deuteronomio capítulo 23, versículo 9 en adelante. La palabra del Señor dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuese limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Cuando anduvieres allá afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Entonces, hermanos, nos da una serie de leyes sanitarias el Señor, precisamente, hermano, ¿para qué? ¿Sí? Para evitar que hubiese la propagación de alguna enfermedad. Entonces, nuestro Dios le enseña estos principios y estos cuidados y estas normas de higiene a su pueblo. Le dice a Moisés para que así se lo pase al pueblo de Israel. Entonces, vemos que hay leyes sanitarias. Sin embargo, bueno, también la palabra del Señor nos habla de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Yo sé que lo hemos estudiado muchas veces, sin embargo vale la pena, ¿verdad?, mencionar un poquito lo que el Señor nos dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1. La palabra del Señor dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces nosotros siempre, regularmente compartimos sobre estos temas. Entonces la fe, precisamente, hermanos, es esa confianza en Dios. Y la palabra del Señor nos dice que para poder tener fe necesitamos creer que Dios es real, que Dios existe, ¿sí? Y por eso es que hoy, hermano, vemos también en el mundo esta carencia de fe, porque muchos han dejado de creer en Dios, han dejado de creer en Jesucristo. Pero nosotros, hermano, que hemos creído y hoy estamos convencidos de su existencia, bueno, compartimos y predicamos esta fe. Así es de que, hermano, dice la palabra, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermano, esto es bien importante. Ahora, ¿qué es prevención? ¿Sí? Prevención es una medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa, nociva o trágica. Entonces vemos aquí que la prevención también, hermano, nosotros debemos de ser diligentes y tener el cuidado, ¿sí? Ser cuidadosos y anteponernos ante un problema, pues antes de que, valga la redundancia, de que llegue, antes de que nos ataque el problema. Entonces, hermano, la fe y la prevención entonces están en contra, es decir, son enemigas.
Claro que no. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que nosotros, si tenemos fe, inmediatamente está ligada la prevención. Entonces, vamos a ver hoy en esta mañana algunos ejemplos, hermanos, precisamente de la fe y la prevención. Así es de que, hermano, vamos a ir al libro de Hebreos, y nuestro primer ejemplo de esta mañana es Noé. Noé, hombre de fe, también toma medidas preventivas. Así es de que, hermano, vamos a ver en Hebreos 11, versículo 7. Dice la palabra: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces estamos dándonos cuenta aquí, mis queridos hermanos, que fue advertido por Dios. ¿De dónde vino la advertencia? De Dios. Dice aquí, aún de cosas que no se veían. Es decir, anteriormente nos damos cuenta, de acuerdo a la escritura, que todavía no había llovido sobre la tierra. Todavía no se había visto alguna tormenta. Sin embargo, el Señor llama a Noé porque era un hombre que agradaba a Dios, y le hace un llamado a Dios, a Noé, para poder darle indicaciones de lo que había de venir, ya que la humanidad se había desviado. Y esto le dolía en el corazón de Dios. Entonces dio indicaciones a Noé acerca de cosas que todavía no acontecían. ¿Y Noé qué hizo? Le creyó a Dios. Sí, entonces dice cosas que aún todavía no pasaban y no se veían. Y dice la escritura, con temor preparó el arca. ¿Sí? Nuevamente, con temor preparó el arca. Es decir, él tomó una actitud de prevención. ¿Sí? Una actitud de prevención. ¿Para qué? Para que él pudiera ser salvo, él y su familia. ¿Sí? Imagínense ustedes, mis queridos hermanos, que Noé hubiera tomado una actitud religiosa, y él, ¿verdad?, que sabía que tenía una comunión con Dios, él pudiese haber dicho: ¿saben qué, familia? No hay ningún problema, Dios, es verdad, me habló, me dio algunas indicaciones, pero yo soy un hombre de fe. Por lo tanto, en mi fe, en la fe que yo comparto y les predico, ¿saben qué? Vamos a reprender toda tormenta. No va a haber tormenta que nos aqueje. Vamos a reprender todo mal. No hay ningún problema. Confiemos en el Señor. No fue así. Noé le creyó a Dios, y había Dios dado indicaciones, por lo cual de un problema que iba a venir y un diluvio que iba a venir. Entonces Noé le creyó a Dios, y él tomó medidas preventivas, le obedeció al Señor. Sí, y es ahí, hermano, en donde hoy tenemos que entender, ¿sí? Porque hoy tristemente algunos hermanos me han preguntado, sí, y me han dicho: hermano, mira, lo que pasa que pues sí, nosotros nos estamos quedando en casa, nos estamos guardando, ¿verdad? Pero han venido otros hermanos y me han dicho que soy un miedoso, que dónde está mi fe, en quién confío, y que bueno, y tantas cosas, hermano. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Y, hermano, entramos en una confrontación acerca de este tema que no debería de ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros debemos de saber lo que la escritura nos está enseñando. Entonces, la fe y la prevención van de la mano. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí en Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. La palabra del Señor dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vuelvo a repetir: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermano, yo creo que está muy claro lo que aquí la escritura nos está diciendo. Cuando nosotros sabemos de lo que está aconteciendo y se nos está dando, las indicaciones, hermano, debemos de saber que es por nuestro bien, es para evitar que algo nos pueda hacer daño. ¿Sí? Es como si a mí me dicen: mira, ten cuidado por esta calle, ahí hay unos perros bravos y te pueden morder. Y yo digo: no hay ningún problema, a mí la palabra del Señor me dice que yo andaré, ¿verdad? Y que no debo temer mal alguno. ¿Sí? Y tú vas y pasas por ahí y
te persiguen los perros y te muerden. Entonces, hermanos, si a mí me están dando la indicación de que hay un problema, dice aquí la palabra, el avisado ve el mal y se hace a un lado, ¿sí? Entonces, hermano, debemos entender muy claramente este tema, para que nosotros no nos ataquemos entre los mismos hermanos que compartimos nuestra fe en Jesucristo. Así es de que, hermano, vamos a seguir avanzando en lo que aquí la palabra del Señor nos está enseñando. Otro ejemplo muy hermoso y claro acerca de la vida de José, como comúnmente le conocemos como José el soñador. José toma también medidas preventivas, y vemos aquí en Génesis capítulo 41 un acontecimiento, hermano, muy tremendo, y que le dio la oportunidad a José de llegar al lugar que Dios tenía preparado para él. Así es de que vemos aquí que Faraón tuvo un sueño, y dice aquí que nadie se lo podía interpretar. Entonces Faraón estaba preocupado, acongojado, porque no sabía qué significaba este sueño. Por lo tanto, ¿verdad?, mandó a traer a sus sabios, mandó a traer a sus magos, y les contó su sueño. Y les dijo: miren, yo he soñado, ¿verdad?, a 7 vacas gordas y a 7 vacas flacas. Y he soñado que las gordas se comen a las flacas. Y también así he soñado a 7 espigas robustas y a 7 espigas secas. Y estas, ¿verdad?, se comen a las rellenas, a las gordas. Entonces, ¿qué significa? Y nadie podía interpretarle el sueño. Nadie podía. Entonces Faraón entró en esta angustia, y verdad, ahí apareció un hombre, el copero, que le había sido revelado el sueño a José ahí en la cárcel. Entonces él se acordó y dijo: qué malvado he sido en no acordarme de la promesa que le hice a aquel hombre, aquel hebreo, ¿sí? Y le dice al Faraón: mi señor, cuando yo estaba allá, ¿verdad?, cuando fui puesto preso en la cárcel con mi compañero el panadero, tuvimos un sueño cada uno, y él nos los pudo traducir en alguna manera exactamente como aconteció en nuestras vidas. Entonces vemos aquí que el copero le está diciendo al Faraón que José es el único que le puede de alguna manera interpretar el sueño a él. Entonces lo manda a traer y le dice: vengan, tráiganlo, que quiero contarle mi sueño y a ver qué es lo que me dice. Entonces estoy un poquito traduciendo, hermano, todo este capítulo 41, para que podamos entrar en esto, en el capítulo 41, 25 en adelante. Entonces dice aquí la palabra: respondiendo José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas subían tras ellas, son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ello le seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Entonces, hermanos, aquí José le está interpretando al Faraón de una manera certera el sueño que nadie más pudo interpretar. Y vemos aquí la presencia de Dios en la vida de José. Entonces, inmediatamente el Faraón propone, porque José le propone: Señor, ponga usted gobernantes que trabajen durante estos 7 años de abundancia y puedan trabajar y almacenar en los graneros, y no haya hambre en los 7 años de escasez. Él está proponiendo a Faraón, le está haciendo propuestas preventivas. Le está haciendo estas propuestas preventivas para que el día de la necesidad no pase calamidad el pueblo. Entonces, imagínense a un José que le diga: mire, rey, Faraón, no se preocupe,
Porque nosotros, ¿verdad?, tenemos una fe, y si usted, ¿verdad?, tiene esta misma fe, vamos a decirle a estos 7 años de hambre, no pasará nada porque el Señor no nos dejará, Él nos sustentará, no hay ningún problema. Y de alguna manera, hermano, imagínense el caos que hubiera acontecido durante el tiempo del hambre. Sin embargo, Dios le está diciendo a José que diligentemente le dé un consejo a Faraón. Entonces el consejo que le está diciendo, ¿verdad?, que se preparen para esos días de necesidad, para esos días de hambruna. Entonces el Faraón inmediatamente dice: ¿y a quién más vamos a poner? ¿A quién más hombre sabio y entendido que tú? Entonces el Faraón pone a José como el segundo al mando, ¿sí? Como el rey, ¿verdad? Antes que él estaba Faraón y después estaba José. Así es de que, hermano, aquí vemos que la diligencia nuevamente aparece, ¿verdad?, cuando puedes dar un buen consejo. Y precisamente vemos aquí que José le cree a Dios a través del don y talento que le había dado para poder darle un consejo de prevención al Faraón. Entonces Dios respaldó a José, ¿sí? Entonces dice aquí que vinieron los días en el 54 al 57, dice: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y hacer lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Entonces, hermano, el día de la prueba va a llegar. Hermanos, de verdad, a veces eso hemos compartido aquí con ustedes en la congregación. Hermano, cuando nosotros estamos cimentados en la roca, porque así nos lo dice la Escritura, ¿sí?, siendo, hermanos, entendidos y obedientes, el hombre sensato y el hombre imprudente. El hombre prudente y sensato, hermano, edifica su casa sobre la roca, sabiendo que un día vendrán esos fuertes vientos, esas pruebas, esas tormentas, y darán con gran ímpetu contra tu casa. Pero nuestros cimientos están puestos en la roca, que es Jesucristo. Es decir, la Escritura nos dice: si tú declaras con fe, ¿verdad?, todo eso no pasará. Lo declaramos, claro está, porque si le pedimos al Señor que sea evitado una calamidad a nuestra vida. No estoy, hermano, yéndome al otro lado por aquellos que de alguna manera pueden también entrar en esta controversia. Yo solamente les estoy diciendo, hermano, que si tenemos fe, también tenemos que tener prevención, ¿sí? Es verdad, vamos a orar porque esto no pase y no acontezca esa calamidad, pero tú tienes que hacer lo que te corresponde, obediente a las indicaciones que se te están dando, ¿sí? Y eso es algo, hermano, que hoy lamentablemente está habiendo ataques entre los mismos hermanos, y algunos hasta se mofan o se burlan de otros. Mira dónde está tu fe, tú que predicas y tú que hablas de la fe, a ver, demuéstramelo. Y empezamos de alguna manera a atacar a los mismos hermanos en Cristo. Y esto no debe de ser así. Por lo tanto, este mensaje, hermano, es fe y prevención, que van de la mano, van acompañados de la obediencia. Vamos a ir también ahí a Mateo capítulo 2 versículo 13, y el ejemplo aquí es José y María, ¿sí? José y María también tuvieron que entender que se les había dado un mensaje de prevención, se les había dado una instrucción. Dios había tomado a María, ¿verdad?, como ese instrumento de su amor para poder traer al Salvador al mundo, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo. Y José también lo sabía. Entonces ellos sabían que el hijo que estaba por nacer era Dios. Entonces ellos le creyeron a Dios. Sin embargo, también tuvieron que tener una actitud de prevención. Dice aquí la palabra en Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José
y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá, porque hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Miren bien lo que aquí el ángel le está diciendo a María y a José. Les está diciendo, ¿verdad?, que tengan cuidado. Dice: levántate, toma al niño y a su madre, porque Herodes está buscándolo para matarlo. Imagínate que José hubiera dicho: pero si él, mi hijo, ¿verdad?, es el Hijo de Dios. Él no va a permitir que nada le acontezca, porque son las promesas que Él nos está dando, que Él es el Salvador del mundo. Y pudiese de alguna manera Él haberlo dicho así. Imagínense que eso hubiese sido, y no hacer caso a la ordenanza de prevención. Entonces, Él inmediatamente, siendo precavido, hace lo que el ángel les está diciendo. Entonces Él tomó medidas preventivas y tomó a María y al niño y se fueron a Egipto. ¿Sí? Miren bien, hermanos, qué importante es obedecer a los principios. Hermano, sí es importante reprender al enemigo, reprender al diablo cuando vienen este tipo de cosas, y tener confianza en el Señor, claro está. Pero, hermano, ¿en qué momento perdemos nosotros el hilo de lo que la palabra del Señor me está diciendo? Tampoco voy a ir, ¿verdad?, y por el otro lado, no, es que entrar en psicosis y me voy a encerrar y todo, ¿verdad? Y el miedo que se agobie, se apodere de mí. Claro que no, claro que no. Tenemos que ser diligentes, como decíamos a un principio. Diligencia, hermanos, hoy es lo que hace falta en el pueblo de Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos, estamos viendo claramente aquí en este tema la importancia de que la fe y la prevención van de la mano. ¿Sí? Hoy es importante, hermano, de verdad, se los pido de corazón ahí en sus hogares, de que estemos orando, y que lejos de que, hermanos, estemos atacando a otros hermanos que a lo mejor son un poco más débiles, y si dejan que el miedo entre a su corazón, y si dejan que esto los agobie de alguna manera, y están causando, ¿verdad?, este tipo de distorsiones en sus hogares, y la psicosis entra ahí en la familia, hermano, pues tenemos que orar por ellos. Pero también aquel hermano que de alguna manera tiene la libertad y que anda, ¿verdad?, como Juan por su casa, por la ciudad y todo eso, hermano, mira, vale la pena que seamos respetuosos de las leyes de contingencia que se nos dan. Es decir, hermano, seamos diligentes. Por eso la palabra del Señor, vamos a volver ahí a Proverbios 22, versículo 3. Ya estamos por terminar con este texto bíblico. Proverbios 22, versículo 3. Nuevamente leemos, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, no dejemos de ser espirituales por seguir las normas de seguridad y prevención. No confundamos fe y esperanza en Dios con la imprudencia. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos, hermanos. No hay que tener miedo, hay que confiar en Dios, pero también, hermanos, necesitamos obedecer. Hoy se nos están dando pues algunas indicaciones, sobre todo en esta última semana. Sí, hoy, ¿verdad?, ya no puedes ir a la tienda, tienes que ir con cubreboca, no te dejan pasar más que una sola persona al súper, y indicaciones que se nos están dando, hermanos, y que veo que algunas personas no las llevan, y sobre todo algunos cristianos, hermanos, que híjoles, que lamentablemente se están yendo por el otro lado y que no respetan. Hoy es el tiempo, hermano, de caminar con diligencia, nuevamente lo repito. Así es de que vamos a terminar con una escritura acerca de la obediencia a las indicaciones. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Sométanse
toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha puesto así la dirigencia, ¿verdad?, de nuestra nación a estos hombres, ¿sí?, a nuestro presidente, nuestros gobernantes, nuestro presidente municipal, por el cual debemos estar orando, porque ellos, ¿verdad?, tienen que estar trabajando durante este tiempo, tienen que estar dando la cara a la nación, al pueblo, de alguna manera tienen que estar haciendo su trabajo, y nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo que nos corresponde, estar orando por ellos, estar orando por nuestra familia, y en cuanto dependa, ¿verdad?, de mí, hacer lo que corresponde. Es cierto que hay muchos, hermanos, y oramos por aquellos que van al día y que tienen que salir a trabajar, porque si no trabajan no comen. Eso es verdad, y tenemos que orar por ellos, y de alguna manera, si Dios me está poniendo en mi corazón poder ayudar a esta gente, hagámoslo en amor, ¿sí? Pero si, hermanos, si yo tengo, ¿verdad?, todas las posibilidades de alguna manera y se me está dando el apoyo de mi trabajo para que yo haga caso y me guarde en casa y haga, ¿verdad?, lo que tengo que hacer, y no lo haces, entonces estamos cayendo en imprudencia. Hermano, tenemos que orar por todo esto. Sí hay necesidades, hay muchas necesidades. Hay hombres de verdad que tienen que salir y arriesgar la salud a veces para poder llevar, ¿verdad?, un taco a su familia, a sus hogares. Así de que, hermano, de verdad, hermanos, debemos de tener un corazón entendido y estar orando, y si Dios nos va a usar como instrumentos de su amor, hagámoslo, pero con sumo cuidado. Con esto, hermano, quiero terminar en este día dándole gracias al Señor, porque pues la verdad nos permite compartir su palabra. Lo vuelvo a decir, con mucho amor lo hacemos, ¿sí? No queremos ofender a nadie con nuestros temas, claro que no, respetamos, somos muy respetuosos, ¿verdad?, de los pensamientos diversos que hay. Sin embargo, lo que Dios pone en nuestro corazón, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, bueno, eso compartimos y eso hablamos, y también lo hacemos con cuidado y con respeto. Por lo tanto, hermano, oren por nosotros para que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder seguir compartiendo su palabra con cada uno de ustedes. En esta mañana quiero invitarles a que oremos ahí en tu casa, ahí donde tú estás. Inclina tu corazón y vamos a orar al Señor y pedirle al Señor entendimiento. Padre Celestial, en este día te doy gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Aquí estamos, Señor, convencidos de que tú has estado aquí, así como estás en el hogar de cada uno de mis hermanos, de cada una de las familias que hoy nos están escuchando. Padre, danos entendimiento, danos un corazón sabio, danos, Señor, un corazón diligente para poder hacer caso a tu santa palabra. No queremos caminar en la vida, Señor, en el trasfondo de nuestras emociones, porque si eso hacemos, Señor, tal vez podamos llegar a ofender a los demás o podamos llegar a lastimar a nuestra propia casa. Danos un corazón entendido, que podamos caminar con diligencia. Hoy estamos comprendiendo, Señor, que si yo vivo en fe, debo de vivir también en prevención. Debo de tener el cuidado de seguir las indicaciones que se me dan. En cuanto dependa de mí, Señor, estar en paz, esto hacer. Por lo tanto, Señor, si hoy a mí me corresponde, Señor, hacer caso a las indicaciones que se dan, Señor, hacerlo. Y hoy queremos orar y bendecir a aquellos hombres, mujeres que tienen que salir por necesidad, porque quisieran tal vez quedarse en casa, pero no lo pueden hacer porque tienen que llevar el alimento a sus hogares. Hoy pedimos, Señor, por aquellos, Señor, para que les sean suplidas sus necesidades, no sean abandonados, Señor, y que aún los hermanos o la gente, Señor, que esté alrededor de ellos pueda darles bendición. Señor, pedimos por aquellos, pero Señor, también por aquel que no está haciendo caso y está siendo negligente, Señor, y aún teniendo la fe o aún teniendo, Señor, el mensaje, Señor, ha creído en ti y está cayendo a este extremo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú le des el entendimiento para no atacar a nuestros hermanos que están siendo también están teniendo prevención en sus hogares. En el nombre de Jesús, Señor, hoy pedimos que tu amor y tu presencia sigan con nosotros, dándote las gracias, Señor, porque estás en cada uno de nuestros hogares. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos.
Así es de que, hermanos, sigamos en este mismo propósito, buscando cada día del Señor. No bajemos la guardia, familia, estemos orando, alabando, adorando al Señor, y también así llevando a nuestros hijos a esta búsqueda. Que el Señor les bendiga.